ese corazón humilde que está dispuesto a animar a otros. Es un corazón que aunque enfrenta dificultades, problemas, desafíos, aunque como mujeres nos encontramos ocupadas, cargadas y llevamos en nuestro corazón las cargas de nuestros seres queridos, podemos ser conscientes de que otros necesitan de nuestra ayuda. Entendemos que no somos las únicas que enfrentamos estas dificultades, sino que hay otros que también las enfrentan, pero que es necesario que corran y busquen a Dios. A continuación, entonces encontramos un ejemplo de dos hermosas mujeres que nos enseñan a nosotras como jóvenes a poder ser hospitalarias, a poder servir a los ancianos y asimismo aprender de ellos. El primer ejemplo que encontramos es el de Elizabeth. ¿Quién era Elizabeth? Fue una gran maestra del bien. ¿Por qué? ¿Por qué era esa maestra del bien? Porque fortaleció con sus palabras a María. No chismoseó por haber sido la madre escogida de Jesús, siendo ella de la tribu de Leví. ¿Por qué decimos que no chismoseó? Porque no empezó, venga María, ¿y usted cómo se siente? ¿Será que usted sí cree que esa visión haya sido la correcta? ¿Usted cree que esa visión sí fue de parte de Dios o no? O no empezó a decirle, María, ¿usted no piensa que es mejor que dude de que usted va a quedar embarazada por la gracia de Dios? Por el contrario, ella la fortaleció. Lo siguiente que encontramos de Elizabeth es: no murmuró, no desalentó a María por su situación, por el embarazo. Ay, María, usted está embarazada, no ha conocido varón. ¿Qué tal? ¿Y si la apedrean? ¿Y si no le creen? Elizabeth no habló del pasado, del futuro que le esperaba a María. María, usted la van a apedrear. María, usted ya no va a ser desposada con José. Sino que Elizabeth no habló de sí misma. Elizabeth no empezó, no, imagínese que yo tan anciana y en embarazo, no, y eso me ha pasado no sé qué, y me he sentido así, y Zacarías se ha sentido así. Elizabeth consideró el gozo de María como mayor que el suyo. La siguiente mujer que nos enseña es María. Era una joven y esta bella joven nos enseña primero. Dice que levantándose de mañana, se levantó temprano en la mañana, o sea que era una mujer que no era floja, era una mujer muy dispuesta, era una mujer que funcionaba rápido, es una mujer que no le daba pereza empezar a levantarse temprano, funcionar con las cosas necesarias, sino que por el contrario era una mujer dispuesta. El siguiente ejemplo que encontramos en María es que dice que fue deprisa, o sea que fue una mujer diligente. Es algo que como jóvenes incluso yo misma lucho. La tercera meta o el tercer punto que se habla de María es que se fue a una montaña. María tenía que subir una montaña. Y muchas de nosotras subir a una montaña, uy, qué cansancio, uy, qué pereza. Pero esto nos refleja que era una mujer que no era una mujer floja, aunque estaba embarazada. Era una mujer que todo lo daba, era una mujer que sabía que era sierva de Dios, estaba dispuesta a cualquier cosa. Cuarto, entró a la casa de Zacarías. En la Biblia se le da prioridad y respeto al sacerdote de la casa, o sea, a la autoridad del hogar. No se habla entró a casa de Elizabeth, entró a casa de Zacarías. Esto es algo que muchas de nosotras como mujeres caemos. Hablamos más de nosotras y despreciamos la autoridad. Lo siguiente que nos enseña esta hermosa joven es que saludó. María no dependía de alguien que la obligara a saludar, a ser cordial. Simplemente esos eran sus modales, aún siendo muy joven. Entonces, ¿qué queremos resaltar aquí?
Ella no dependía de alguien que le dijera, oiga, salude. Llegó a la casa de Elizabeth y de Zacarías, del sacerdote. No, ella por el contrario saludó, se regocijó. Lo siguiente que nos habla la Biblia de esta hermosa mujer al llegar a casa de Zacarías es que habló con gracia. No habló, hola Elizabeth, ¿cómo estás? No, mira que estoy embarazada. No, ella enseguida llegó a alabar a Dios. Lo séptimo que dice es pronunció palabra de Dios. Lo siguiente es que no murmuró por lo que sería su futuro. No, Elizabeth, yo estoy pensando que no, y ahora cómo me van a tratar, José no me va a creer, no se va a casar conmigo. Ella mostró confianza. Esta parte la quiero resaltar porque es algo que como jóvenes, incluso las niñas como niñas, enfrentamos. María no se entregó al temor a pesar de que la trataron como una ramera y de que la querían apedrear. Muchas de nosotras no tomamos el camino de Dios en serio por creer en el que dirán. No tomamos en realidad el camino de Dios por creer que los demás me ven y entonces qué dirán mis amistades. Y si yo me he visto así, si yo me he visto así, si no escucho más música del mundo, si me aferro a la cruz de Dios, ¿qué van a creer los demás de mí? María no pensó eso en ningún momento. Ella por el contrario pensó en agradar a Dios. Y esto es algo que nos desafía a ella, a nosotras como jóvenes. No tener temor del hombre, tener temor de Cristo. Lo siguiente que nos enseña María es que aunque iba a ser la madre de nuestro Salvador, ella reconoció que necesitaba de un Salvador y reconoció al verdadero Dios como tal. No empezó a llenarse de arrogancia, de soberbia, no. Fue una mujer que entendió que era pecadora, que era un ser humano y que pecaba como todos nosotros. Ella reconoció que necesitaba de un Salvador que pudiera perdonar sus pecados. Lo siguiente que encontramos en María es que ella confió en que Dios sabía lo que era mejor para su vida. No dudó ni un instante. Ella supo que si Dios quería que ella quedara embarazada, aún sin conocer varón, era por su santa voluntad. Y que si Dios lo quería así, Él sabía que lo demás, que lo que viniera por encima de ciertas leyes, el Señor se haría cargo. Ella confió en que si esa era la voluntad de Dios, el Señor estaba dispuesto a salvarla, a cuidarla y a protegerla. Animar a otros. Lección 5, Lucas 1, 39 al 45. Del corazón de la palabra de Dios. 1. Los detalles de la situación de Elizabeth son: se recluye en su casa, pues Dios le dio un hijo y ella lo exalta, pues quitó su afrenta. Exalta a Dios. Me parecía bonito esto, ver cómo ella exalta a Dios y no se enorgullece por saber que ella tiene un hijo y que ha sido bendecida por Dios, sino que lo exalta. Los detalles de la situación de María entonces son: está confundida, el ángel le habla sobre la concepción y ella se dispone a que Dios haga en ella su voluntad. 2. La escena ocurre en Judá, en casa de Zacarías. Se da en el 6º mes del embarazo de Elizabeth. Están presentes María, quien está embarazada, y Elizabeth, que también está embarazada, aún en la vejez. 3. Elizabeth experimentó que su hijo saltó de alegría al llegar María. Es muy bonito ver, es como si hubieran estado en contacto los dos bebés, y entonces el bebé escucha que llega el otro bebé, pero que este es el Salvador, va a ser el Salvador cuando grande. Y salta de alegría el bebé, y entonces el Espíritu llena a María, pero no porque ella era cualquier mujer, sino que ella se había entrenado y el Espíritu pudo venir sobre ella, pudo posar sobre ella. Ella fue llena del Espíritu Santo, también experimentó gozo.
al llenarse del Espíritu Santo y se gozó con la otra persona. Entonces saludó a María diciendo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Luego se refiere a María como la madre de mi Señor. Ella sabía que era la mamá terrenal, pues la mamá de Jesús. 4. En el versículo 45 nuevamente dice: y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Ella anima a las demás y recuerda las promesas de Dios. Esto era muy bonito de Elizabeth. De tu corazón. Elizabeth, entonces puedo ver que Elizabeth se centra en exaltar a Dios, en bendecir y en afirmar las bendiciones que Dios le está dando a María. Estas son algunas evidencias de su humildad. Puedo seguir sus pisadas exaltando delante de los otros a Dios por todas sus maravillas, no desanimándome o desanimando a los demás, sino animando a los demás como Él me lo permita, como Dios nos lo permita. En esto he podido servirle algunas veces a los demás, aunque hay veces que pues pasa lo contrario. Algo que me parece muy bonito de Elizabeth es que se goza más en el gozo del otro que en su propia bendición. Ella mira el gozo de la otra persona y como que anima a los demás. Encuentro. María y Elizabeth se bendijeron mutuamente, se regocijaron y glorificaron a Dios juntamente. Esta es una verdadera relación. Esta es una muestra de la relación que deberíamos tener con las otras personas, de bendecirnos mutuamente, de hablarnos del Señor mutuamente, de glorificar a Dios mutuamente. Y si la otra persona no es cristiana, entonces pues animarlo al Señor y para que también pueda hacer lo mismo con otras personas. Tito 2:3. En mi búsqueda de crecimiento en Dios debo aspirar a ser reverente en el porte, no calumniadora, no esclava de nada, maestra del bien, amar a los demás, ser prudente, casta, cuidadora de la casa, buena y sujeta. En el versículo de Timoteo 2:3 decía, no esclavos del vino, pero ahí más aplicado a nuestra vida, podemos decir no esclavos de nada, no esclavos ni de ninguna pasión o cualquier cosa, sino solo servir a Dios y ya que lo demás sea añadidura. Elizabeth tenía las cualidades que deben tener las ancianas según Tito 2:3-4a. Pues se ve cómo era servicial, maestra del bien para María, se veía amorosa con los demás, diligente en su casa, buena, sujeta a Zacarías, al someterse al nombre que el ángel le dio a Zacarías del niño y sobre todo adoraba a Dios. Se pueden evidenciar de muchas formas estas cualidades que muestran de las ancianas en Tito 2:3-4. Y pues sobre todo esta de que adoraba solo a Dios. Conclusión, el hijo de Elizabeth nació y fue llamado Juan. Las personas que estaban allí se preguntaban, ¿quién pues será este niño? Entonces se le fue de vuelta la voz a Zacarías y luego bendijo a Dios. El niño creció y se convirtió en el precursor del Mesías. Hoy día lo llamamos Juan el Bautista, como le dice Mateo 3:1. ¿Y qué enseñan estos pasajes acerca de la humildad? Entonces está Mateo 23:12 y Mateo 23:12 dice que la humildad trae recompensa y al que se humilla, Dios lo enaltece. Primera de Pedro 5:5 que debemos estar sumisos en humildad, pues Dios da gracia a los humildes. Primera de Pedro 5:6 que debemos humillarnos, no solo delante de los hombres, no solo estar en humildad delante de los hombres, sino también y mucho más delante de Dios, pues Él nos exaltará en su tiempo.
Todo debemos esperarlo a su tiempo, porque es en su tiempo y es en su manera que Él lo hará. Pero esta es su promesa. ¿Cómo se manifiestan estas verdades acerca de la humildad en la vida de Elizabeth? Lucas 1:6. Se manifiesta en que la misma Biblia habla de que eran irreprensibles, entonces que era irreprensible y justa delante de Dios. Cultiva un corazón humilde. Me parecía bonita esta parte de esta parte en que la escritora del libro decía: si cultivamos un corazón humilde, nuestra conversación será muy diferente. ¿Por qué? Porque como mujeres humildes, conformes al corazón de Dios, pensaremos en otros, nos preocuparemos más por el prójimo, buscaremos como Elizabeth animar, honrar, bendecir y edificar a otros. No solo pensaremos en nosotros mismos. Lo primero que debemos hacer es glorificar a Dios, y segundo, animar, honrar, bendecir y edificar a los demás. Ella decía que su esposo dijo en un sermón: traza como un objetivo en tu vida que cada vez que alguien se encuentre contigo salga mejor que como vino. Esta es una invitación. Y pues para recordar, 1 Tesalonicenses 5:11. Por eso, anímense y edifíquense unos a otros, tal como lo vienen haciendo. Muchas gracias. ¿Cómo Dios te ha llevado a animar a creyentes y no creyentes que lleguen a tu casa? Pues tenemos como ejemplo a María y a Elisa, porque ellas estaban comunicadas por el Espíritu Santo. Ambas tenían en su vientre niños muy especiales. Y entonces para ellas fue muy fácil encontrarse, entenderse, porque se entendieron por palabras, por espíritu, por el alma. Entonces ellas, su comunicación para la visita fue muy linda, de verdad, porque eran mujeres de oración, las mujeres de comunión con... Para ellas no fueron ni muchas... ¿Ya? La ilusión de ir a ver a su prima cuando supo la buena noticia. Su prima la recibió porque ella ya había pasado aquella dificultad que había en su alma, porque el Señor le había concedido su deseo. Entonces, ahí tenemos que tener un ejemplo. ¿Qué personas podemos recibir? ¿Qué personas son nuestras amigas? ¿Qué personas son nuestros familiares? Porque no puede ser ni que sean familiares, sino que tengan una relación con Dios, como que sean compatibles con nosotras, con la familia a quien vamos a hospedar y donde ellas van a hospedar. No podemos hospedar a cualquiera. Tenemos que saber de dónde viene, quién es, y conocerlas. Si podemos hablar con ellas, podemos ser sinceras con ellas, podemos servirles de corazón, porque cuando usted recibe a su casa a una persona, tiene que recibirla de corazón. Pero la tenemos que conocer, porque podemos compartir o no compartir con ellas, porque si es una persona de pecado, no la podemos entrar a nuestra casa, a nuestro techo. Tiene que ser una persona que sea compatible con nuestra familia, con nuestros pensamientos, con nuestra creencia, y ahí podemos abrir nuestro corazón. Esa es una de las que tenemos que tener muy en cuenta para hospedar a una persona. Por eso a la casa de uno no puede llegar cualquiera. No podemos recibir cualquier visita. Y yo lo tengo muy claro, porque de las conversaciones vienen los hechos. Y de las conversaciones vienen las bendiciones. Y lo que tenemos que estar preparadas, queriendo, deseando, siempre recibir bendiciones. Digo yo. Bueno, yo también formulé 2 preguntas, mi Mari. La primera es, ¿de qué manera me debo consagrar a Dios? ¿De qué manera me debo de consagrar? Eso sí es un tema muy lindo y muy de las niñas, porque cuando entendemos nosotros, cuando decimos las palabras niñas,
si le pudiéramos preguntar a Dios, ¿qué significa la niña para Dios? Sus ojos. Porque Dios ama a las niñas, las ama. Esa es una muestra con María. María fue una niña guardada, prudente, temerosa, y buscaba a Dios. Se decía, en alguna parte yo decía que ella buscaba a Dios. Quiere decir, oraba, se ponía a su presencia. Entonces, esa es lo que las niñas tenemos que hacer. ¿Sí? Estar pendientes de que Dios nos ama. Porque las niñas buscan a quién las ama, no entendiendo que tenemos un Jesús que nos ama todo el tiempo. El que es fiel, es sincero, nos acompaña, nos guía noche y día, hasta con los pensamientos. Gracias, mi Mari. Mi Mari, otra pregunta. ¿Cómo se caracteriza una mujer que está consagrada? ¿Qué es? ¿Qué es consagrada? Sale a flote. Su conversación, su peinado, su vestido, su sentar, hasta comer, sus modales. Entonces uno sabe, esta mujer está consagrada a Dios. No habla basura, no habla chismes, no habla palabras de película, ni de cine, ni de novios, sino habla palabras positivas. Por ejemplo, habla de la Biblia, habla del amor de Dios, habla de la misericordia de Dios, siempre está alabando a Dios, dándole la gloria a Dios. Esa es una mujer. Abuela, ¿en qué se centran sus conversaciones cuando habla con otras personas? Pueden haber 2 o 3 tipos de conversaciones. Depende la confianza, conocimiento que haya con una persona. Depende, porque si, pongamos un ejemplo, si es de negocios son muy rápidamente y salió. Si es de familia, tiene una conversación larga, se alarga la conversación, se alarga. Y si es más de confianza o más de querer atenderla, seguir, sentarla, ofrecerle almuerzo, porque hay confianza de confianzas. A no todo el mundo se le puede ofrecer almuerzo o onces, ¿ves? Entonces, según la persona, tenemos que estar en la exposición. Si es de negocios, y váyase. Si es más familia, más conocido, es un conocido, escucharle, darle una opinión, darle un consejo, hablar palabras positivas. Cada persona viene con un tema o con un problema, ayudárselo a resolver sería muy bueno, siempre teniendo en cuenta la palabra, el Señor, que es el que debe ser el centro de nuestras conversaciones. Si es una persona más familia, más cercana, que se le puede... Mi Mari, pregunta de todos los años de la vida de mi Mari, ¿qué cambios su merced ha visto en la juventud de hoy con referente a cuando una persona llega a sus casas a visitar? Pues da mucho dolor, mucha tristeza, porque o los padres no hemos dedicado a tener esa delicadeza, se llamará, de sí, siéntese, a ver qué se le ofrece, qué noticia trae, qué buenas noticias, porque a veces vienen con una buena noticia como la que María llevaba. ¿Ve? Es que no lo dudó Elizabeth, la buena noticia de María, porque María se fue a llevar la noticia y a felicitar a su prima. Bueno, y así puede ser una persona que llegue a su casa, o por un favor, o una necesidad, o que me escuchen. Hay muchas razones. ¿Ve? Señor. Y entonces yo salgo como un ogro, haciendo mala actitud, entonces se le quitan los deseos a la persona de contarle a uno, de pedirle el favor, mejor dicho, le cierro las puertas. De visitar. Creo yo. Listo. Sí. Mi Mari, más o menos pienso yo que en este tiempo se ha generado mucho el egocentrismo, el que yo estoy ocupado o yo estoy enfermo y se le ha dado más importancia a a mi vida, a lo que yo estoy, que a pensar en la necesidad de otros. Lo que se llama meterse en los zapatos de los otros. Exacto, gracias, mi Mari. ¿Piensa su merced, mi Mari, que eso tiene alguna como que eso ha sido manera para que la gente ya no quiera tener visitas en su casa? Visitas.
Yo me preguntaba eso, porque antiguamente habían visitas por salud, por visitas, ¿cómo están? Compartir el evangelio, compartir la reunión, contar algo de su marido, contar algo de su hijo, no saber que contar que estoy embarazada, pero ahora Se enseñaban cosas, aprendían el uno del otro a coser, a cocinar. Una receta. Se iba una señora a la otra a enseñarle una receta. Sí. Una costura. Entre dos cortaban una blusa, entre dos cortaban el vestido de la niña y lo hacían, que ninguna era modista. Sí. Entonces, yo creo que todo esto se ha acabado por la tecnología. Yo pienso, porque todo el mundo está gastando, si fueran las 24 horas casi, ¿no? En el teléfono, eso, mirando, no sé qué. Pero yo pienso que el tiempo no está alcanzando para nada. A los jóvenes. Sí. Listo, mi Mari. Como un consejo final, ¿usted qué le diría, mi Mari, a las 3 niñas que están con nosotras en esta tarde, con referente a lo que hemos aprendido acerca de la humildad, la hospitalidad, la consagración y nuestras conversaciones? Bueno, primera parte, la consagración. Las niñas tienen que aprender a valorarse, entender que son niñas, entender que son mujeres. ¿Cómo se manifiestan estas cualidades en la vida de Elizabeth? Tito 2, 3 al 5. Ella era reverente en su porte, casta, prudente, pues el Espíritu de Dios no vendría sobre una mujer que no lo muestra. Porque el Espíritu de Dios viene sobre gente que lo busca y que de verdad quiere ser conforme a Dios. Y ella, entonces, Tito 3 al 5 dice: a las ancianas enséñales que sean reverentes en su conducta y no calumniadoras ni adictas al mucho vino. Deben enseñar lo bueno y aconsejar a las jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos, a ser sensatas y puras, cuidadosas del hogar, bondadosas y sumisas a sus esposos, para que no se hable mal de la palabra de Dios. Ella, entonces podemos ver, por ejemplo, cómo era sujeta a Zacarías y cómo le daba ejemplo a María, aún en su forma de hablar. Sujeta a Zacarías se puede ver al estar sujeta al nombre que el ángel le había dado a su esposo y no querer que fuera otro, porque aún las otras personas decían que no podía ser ese el nombre, que tenía que tener otro nombre. Pero ella se sujetó y ella decía: no, su nombre va a ser Juan. Ahí se muestra la sumisión de cómo estaba sujeta a Zacarías. Le daba ejemplo a María, aún en su forma de hablar. En todo tiempo hablaba exaltando a Dios y recordando las promesas de Dios. Y solo adoraba a Dios, exaltaba al Salvador, no era esclava de cualquier otra cosa. Mateo 23, 12. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Ella era humilde, no se exaltaba por ser esposa de un sacerdote o del linaje sacerdotal, pues ella era descendiente de Aarón,
sacerdotes y pues no se exaltaba por esto. Como resultado de su humildad, Dios la miró y la exaltó delante de los hombres al quitar su afrenta, que podemos recordar que pues la afrenta era la de no poder ser mamá, no poder tener hijos, que eso era una afrenta entre el pueblo de Israel. Primera de Pedro 5:5. Asimismo, jóvenes, sométanse a los ancianos, revístanse todos de humildad en su trato mutuo, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Sumisa. Ella era sumisa. Se puede ver al sujetarse al nombre que Dios le dijo a Zacarías que sería el nombre del niño, aunque a los demás no les pareciera. Nuevamente nos podemos dar cuenta de su humildad al no gloriarse por saber que sería la madre del precursor del Mesías. Primera de Pedro 5:6. Humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. Ella era una mujer que, sabiendo que su Salvador mismo nacería del vientre de María, lo exaltó y se humilló bajo de él. Fue tan humilde que aún el Espíritu de Dios vino sobre ella, y entonces fue una de las primeras en saber las nuevas del Mesías. Y creo que fue la primera en saber quién sería el Mesías, en saber que ya vendría el Mesías. Entonces se pueden ver todas estas características en la vida de Elizabeth que la llevaron a poder recibir del Espíritu Santo y a ser bendecida por Dios. Y aún su mismo ejemplo fue testimonio a su hijo, que creció como un varón de Dios. Después de esto tenía la responsabilidad de criar a un niño conforme a Dios, y pues vemos como Juan fue un hombre conforme a Dios y por la influencia primeramente de su mamá. Gracias. Bueno, en este tiempo la manera en como Dios me ha permitido el poder animar a otros, en mi caso, en mi familia han sucedido muchas cosas que ha decaído, me ha llevado a mí a tambalear en mi fe. La manera en como Dios me ha llevado a animar a otros es el estar dispuesta a dejarme formar por Dios. En este tiempo, Dios ha formado mucho mi carácter, mi obediencia, mi hospitalidad, mi testimonio, mi verdadera conversión. Y en este tiempo yo sigo todavía pidiendo a Dios, no digo que ya lo haya alcanzado, Dios sigue formando mi vida, pero la manera en como Dios me ha llevado a mí a animar a otros es orando, leyendo la Biblia, dejándome moldear por Dios, dejando que su palabra haga una obra en mi vida. Y asimismo he podido poderles ofrecer a otros el testimonio de esa confianza y esa certeza que tenemos cada uno de nosotros como familia de que Dios es poderoso y que Él es fiel. Y eso ha llevado a que mi familia, por parte de mi mamá, hoy en día esté buscando y anhelando a Dios. Este es el testimonio que les puedo dar acerca de cómo Dios me ha permitido a mí animar a otros, empezando desde mi casa, empezando con mi familia. Vuelvo y lo digo, no digo que ya lo he alcanzado, pero Dios sigue siendo fiel, sigue moldeando mi corazón y sigue ayudándome para poder ser testimonio. Muchas gracias. El testimonio de Elizabeth pues es muy bonito. Es muy bonito ver cómo ella nos enseña que animar a los demás no es como nada más decirles, como por ejemplo Elizabeth le decía a María, bendita tú entre las mujeres, ¿sí? Sino que además el animar se muestra
Al adorar a Dios delante de los demás, exaltarlo en su forma de hablar, esto anima a los demás. Y entre las dos se animaron porque las dos estaban en el mismo sentir de adorar a Dios primeramente. Entonces me desafía a siempre en las conversaciones poder exaltar a Dios como Él me lo permita, animar a los demás y exaltarlo de la forma en que Él me lo permita. Entonces, animando a los demás, además me muestra el ser maestra del bien, que con mi hermano, con mis familiares, con las personas que Dios me lo permita, ser maestra del bien en lo más posible y maestra del bien en mi comportamiento, en mi forma de hablar. Y pues debo orarle a Dios para que, como lo decía 1 Tesalonicenses 5:11, por eso anímense y edifíquense unos a otros. También en la vida de Elizabeth, puedo ver esa humildad que la permitió ser capaz de poder recibir el Espíritu Santo. Y entonces le voy a seguir orando a Dios para que me dé humildad en mi corazón, que podamos ser humildes, que pueda ser humilde y respetuosa con todos, obediente, amorosa, y tener esas cualidades, pues Dios, si se la pedimos, Él nos las dará.